Hola, mi nombre es Cristina y soy residente de anestesia en el Hospital de la Princesa en Madrid y hoy voy a hablar sobre las repercusiones anestésicas de la cirugía laparoscópica. Aquí tenemos un guión de lo que vamos a ir hablando. Vamos a empezar describiendo en qué consiste la laparoscopia y sus aplicaciones. A continuación hablaremos de las repercusiones fisiopatológicas, que será la mayor parte de la charla, y para finalizar daremos unas breves pinceladas sobre el manejo intra y posoperatorio. Entonces, comenzamos. La laparoscopia es una técnica mínimamente invasiva que se lleva a cabo a través de trócares rígidos que se introducen por pequeñas incisiones en la piel de en torno de 1 centímetro. Se puede hacer mediante dos técnicas. Una técnica ciega, que sería la primera con la aguja de Veres, que consiste en introducir la aguja en el peritoneo e insuflar el CO2 a ciegas, o mediante una técnica abierta, también llamada de Hanson, en la cual nosotros haríamos una mini laparotomía periumbilical y a través de ella introduciríamos un trocar Romo o trocar de Hanson y bajo visión directa ya llevaríamos a cabo el neumoperitoneo. De esta manera disminuimos los riesgos de la inserción ciega. La creación del neumoperitoneo se lleva a cabo mediante la insuflación de CO2 porque es un gas con muy buenas cualidades, ya que es inerte, incoloro, no inflamable, lo que permite utilizar el bisturí sin incidencias, y además tiene una alta difusión y excreción pulmonar. La presión intraabdominal que se va a crear con el neumoperitoneo va a ser en torno a unos 12 milímetros de mercurio. Las ventajas de la cirugía laparoscópica son múltiples. Por un lado, tenemos una cirugía menos traumática que va a acarrear un dolor posoperatorio menor y va a favorecer una recuperación funcional más rápida. Todo esto va a disminuir la estancia hospitalaria, los costes hospitalarios, asocia menos índice de complicaciones, así como un mejor resultado estético que, aunque no es algo fundamental en la cirugía, es un añadido que también tenemos en cuenta con esta técnica, y además ofrece unos resultados oncológicos y funcionales similares a la cirugía abierta. Sin embargo, tiene ciertas desventajas, entre las cuales pues hay que pensar que al final es una técnica que se lleva a cabo en 2D. No hay un tacto directo de las manos del cirujano sobre lo que está operando, entonces todo ello requiere una curva de aprendizaje mayor, así como un mayor tiempo quirúrgico y consecuencias también derivadas de esa necesidad de crear un neumoperitoneo con CO2 para permitir operar. Las aplicaciones fundamentalmente son en cirugía general, ginecológica y urología, y las contraindicaciones para llevar a cabo la laparoscopia serían la inestabilidad hemodinámica, la enfermedad cardiopulmonar grave o descompensada, la presencia de una peritonitis, una infección de la pared abdominal, un hilio paralítico o mecánico, un embarazo en el tercer trimestre y, aunque no es una contraindicación absoluta, podríamos considerarla relativa, la existencia de procedimientos abdominales múltiples previos, ya que lo más probable es que esa tripa tuviera muchas dehiscencias y muchas adherencias y dificultaría la técnica. Las repercusiones fisiopatológicas de la laparoscopia podemos dividirlas en tres para simplificar el estudio. Por un lado, los efectos derivados del neumoperitoneo. El peritoneo es una capa de células mesoteliales que además tiene un líquido peritoneal, y todo ello está en un equilibrio homeostático que se ve alterado cuando nosotros aumentamos esa presión intraabdominal por encima de 3. El aumento de la presión intraabdominal genera un estrés que va a conducir a los cambios en diferentes aparatos y sistemas, como vamos a ver a continuación. Luego, los efectos de la posición del paciente. Como decíamos, al final es una técnica donde tú estás introduciendo instrumental rígido a través de un trocar, y la movilización del paciente es lo que te va a facilitar o te va a permitir la exposición de ciertas vísceras para que puedas operar sobre ellas. Y finalmente, los efectos de la absorción del gas.
Empezamos con los efectos del neumoperitoneo. Lo primero a nivel cardiovascular. Bueno, el neumoperitoneo va a producir un aumento de la presión intraabdominal que va a provocar a su vez una compresión mecánica de la vena cava inferior y va a favorecer el almacenamiento de sangre en los miembros inferiores. Esto implica que va a haber una disminución del retorno venoso, consecuentemente va a disminuir la precarga y en última instancia disminuirá el gasto cardíaco. Por otra parte, ese aumento de presión intraabdominal genera una distensión del peritoneo y esa distensión del peritoneo produce ese estrés del que hablaba previamente con la liberación de distintos factores neurohormonales que, entre otras cosas, va a producir un aumento de las resistencias vasculares sistémicas con el aumento de la poscarga que vuelve de nuevo a favorecer esa disminución del gasto cardíaco. Sin embargo, ese aumento de las resistencias vasculares puede verse compensado de cierta manera con un aumento de la frecuencia cardíaca, de forma que la presión arterial media finalmente puede no verse alterada o incluso elevarse ligeramente. Y por otra parte, también se produce una disminución del umbral arritmogénico, por lo que favorece o predispone más a la aparición de arritmias, entre las cuales la más frecuente es la bradicardia sinusal. Se produce por un estímulo vagal derivado pues, de la tracción visceral y de esa distensión peritoneal, pero también se pueden producir taquiarritmias o cualquier tipo de arritmia. A nivel respiratorio, el aumento de la presión intraabdominal produce una elevación del diafragma y esa elevación del diafragma va a implicar una disminución de la complianza pulmonar, una disminución de la capacidad residual funcional, un aumento de la presión pico y un aumento de la resistencia de la entrada del aire a las vías aéreas. Todas estas cosas predisponen a la aparición de atelectasias pulmonares que fisiopatológicamente la atelectasia lo que va a producir es una alteración de la ventilación-perfusión con un aumento del shunt y del espacio muerto y estas alteraciones van a favorecer la acumulación de carbónico, es decir, la hipercapnia, que si no la corregimos nos va a llevar a una acidosis respiratoria. A nivel cerebral, pues de nuevo, esa elevación, o sea, ese aumento de presión intraabdominal, elevación del diafragma con esas alteraciones respiratorias que hemos dicho que fundamentalmente lo que vamos a observar es hipercapnia, va a producir una vasodilatación cerebral y un aumento de la presión intracraneal, así como también puede producir aumento de la presión intraocular. A nivel renal, pues el aumento de la presión intraabdominal junto con la liberación de factores neurohormonales como la hormona antidiurética, la renina y la aldosterona van a producir una disminución del flujo sanguíneo renal con la consecuente disminución de tasa del filtrado glomerular que clínicamente se va a manifestar en forma de oliguria. A nivel gastrointestinal, el aumento de la presión intraabdominal favorece la aparición de reflujo gastroesofágico y esto nos va a predisponer a una mayor incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios con respecto a la técnica abierta. A nivel gastrointestinal también ese aumento de presión intraabdominal con ese aumento de resistencias vasculares y esa vasoconstricción que se produce, entre otras también una vasoconstricción de la arteria mesentérica superior, puede producir una hipoperfusión de la mucosa intestinal que produzca una alteración de la misma, favoreciendo la translocación bacteriana y aumentando el riesgo de infecciones. Más cosas. El neumoperitoneo se mantiene gracias a una infusión continua de CO2 en la cavidad peritoneal y el CO2 se insufla a unos 4 grados centígrados, a un ritmo aproximadamente de medio litro por minuto, de manera que aproximadamente cada hora y media de cirugía se pierde medio grado de temperatura. Pasamos a los efectos derivados de la posición del paciente. Vamos a hablar por un lado de la posición de Trendelenburg, paciente en decúbito supino con la cabeza más baja que el tronco. Aquí lo que vamos a tener es un poquito aliviada la parte hemodinámica porque se va a favorecer el retorno venoso, pero por contra vamos a tener un empeoramiento a nivel respiratorio porque ya no solo tienes la cavidad abdominal
aumentada por ese neumoperitoneo comprimiendo la caja torácica, sino que encima tienes, por efecto de la gravedad, más presión aún del abdomen sobre el tórax. Entonces vamos a tener un aumento, como decía, del retorno venoso y de la precarga y consecuentemente del gasto cardíaco, pero a nivel respiratorio vamos a tener todo peor: disminución de la capacidad residual funcional, de la complianza, del aumento de las presiones. Y también hay que tener cuidado porque pacientes que lleven mucho tiempo en esta posición podemos observar edema facial, de laringe y de la tráquea, lo cual hay que tener en cuenta siempre antes de extubarlos porque podemos tener una obstrucción de la vía aérea. La posición contraria, la de Anti-Trendelenburg, paciente en decúbito supino, en este caso con la cabeza más alta que el resto del tronco, pues va a ser al revés. Vamos a tener un empeoramiento a nivel hemodinámico, por así decirlo, mientras que a nivel respiratorio vamos a tener un poquito más aliviadas esas alteraciones. Va a disminuir el retorno venoso y la precarga, pero a nivel respiratorio, como decía, vamos a tener menos alteraciones. Los efectos derivados de la absorción del gas. Bueno, el CO2 va a sufrir una absorción peritoneal hasta que alcanzamos más o menos una presión intraabdominal de unos 10 milímetros de mercurio. En ese momento se produce un colapso de los vasos peritoneales como mecanismo protector y digamos que se estabiliza la absorción del CO2. Si nosotros seguimos teniendo un aumento del end-tidal de CO2, lo que tenemos que pensar es o bien que tenemos una ventilación disminuida por todas las alteraciones que hemos comentado hasta ahora, o bien que hay un aumento de la superficie de absorción. Si tenemos un aumento de la superficie de absorción, puede ser o bien porque está absorbiéndose el CO2 en el tejido celular subcutáneo o porque el CO2 del abdomen está pasando al tórax por alguna lesión en el diafragma que permite la comunicación y que pase de una cavidad a otra. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuflación inadvertida, por ejemplo, porque se ha colocado mal la aguja y está en tejido celular subcutáneo, pues se producirá un enfisema subcutáneo, y en el caso de que tengamos ese hiato diafragmático por el que estén pasando el CO2 del abdomen al tórax, pues puede producirse un neumotórax o un neumomediastino. Y en cuanto a la disminución de la ventilación, lo que tendríamos que hacer es pues aumentar volumen tidal, aumentar frecuencia respiratoria y, y con eso favoreceríamos la eliminación de CO2 vía respiratoria. Aquí tenemos unas imágenes en las cuales en la primera de la izquierda podemos ver todo este enfisema subcutáneo que le alcanza hasta el cuello. En la parte de la imagen de abajo lo que tendríamos sería un neumotórax, que se ve aquí, y en la parte de la derecha lo que vemos es una línea negra bordeando el corazón y un poquito el mediastino, y esto sería un capnomediastino. Otro de los efectos derivados de la absorción del gas es la embolia gaseosa. La embolia gaseosa es la complicación más grave, pero es poco frecuente. Se produce por la inyección accidental de CO2 en un vaso venoso. Entonces, el aire en el sistema venoso lo que va a hacer es llegar a las cavidades cardíacas derechas, de ahí va a ir a los vasos pulmonares, y cuando llega a la circulación pulmonar, eso produce una activación de una disfunción endotelial, una liberación de mediadores químicos que va a producir una vasoconstricción con un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, un incremento de la poscarga del ventrículo derecho, que consecuentemente disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y puede llevar al colapso circulatorio y la parada cardíaca. El cuadro clínico sería, dependiendo de la velocidad y el volumen de aire, pues un descenso del gasto cardíaco, hipotensión, la presencia de arritmias o la parada, y a nivel respiratorio pues objetivaríamos un descenso brusco del end-tidal de CO2 con una hipercapnia en la gasometría, hipoxemia, ¿vale? Y en estos casos lo que se debe hacer es cesar la insuflación, colocar al paciente en posición de Durant, que es en Trendelenburg y decúbito lateral izquierdo, para favorecer que las burbujas de gas no pasen
al ventrículo derecho y consecuentemente a la circulación pulmonar, oxígeno al 100%, fluidoterapia para prevenir el colapso circulatorio, inotrópicos, vasodilatadores pulmonares, y también se puede aspirar el CO2 mediante el catéter venoso central en caso de que exista, si bien es verdad que como el CO2 difunde muy rápido, a veces, aunque nosotros tengamos una sospecha muy alta de una embolia de CO2, aunque aspiremos por el catéter venoso central, pues no, a lo mejor no vemos esas burbujas de aire. Del manejo intraoperatorio, unas pequeñas pinceladas. Bueno, es de elección la anestesia general con intubación orotraqueal, relajación muscular y ventilación mecánica controlada, debido a los efectos que hemos ido comentando de la respiración, que nos permite ajustarla para elevar más el CO2, también por la duración de la cirugía, las posiciones extremas del paciente, entonces sería de elección hacerlo así. A nivel de monitorización, no requiere la laparoscopia per se una monitorización especial, sería la monitorización estándar con capnografía y luego monitorización invasiva según precise la cirugía y el paciente. Eh, a la hora de anestesiar inhalatorios o TIVA, pues podríamos pensar quizás que con anestesia total intravenosa podíamos disminuir ese riesgo aumentado de náuseas y vómitos posoperatorios y que pudiera ser de elección, pero no se ha demostrado que esto sea superior a una anestesia inhalatoria con una adecuada profilaxis antiemética. Por tanto, se puede utilizar una técnica u otra indistintamente. Y luego, a nivel de la ventilación, es importante utilizar maniobras de reclutamiento que nos ayuden a disminuir todas esas alteraciones fisiológicas de atelectasias y demás, así como la PIP, para mejorar de forma significativa la oxigenación de los pacientes en estas cirugías. Y a nivel posoperatorio, importante el control analgésico. Lo mejor es la analgesia multimodal anticipatoria, pues como en el caso de la imagen que os he puesto, haciendo un TAP a los pacientes cuando tienen cirugías abdominales o infiltrando los trócares de la laparoscopia o la incisión quirúrgica. Luego, otra de las complicaciones típicas de la laparoscopia es el dolor de hombro por una irritación que produce el CO2 sobre el frénico, que cuando el CO2 se va reabsorbiendo y eliminando, el dolor cede, pero mientras tanto es un dolor que responde muy bien a los antiinflamatorios. Y por otra parte, como decía, otra de las complicaciones que tiene una incidencia mayor que la cirugía abierta es las náuseas y vómitos posoperatorios, aunque se controlan bien si se hace una profilaxis antiemética intraoperatoria adecuada. Y esto es todo lo que os quería contar. Nada más, muchas gracias.